uno de los santos que figuran en el santoral correspondiente a la fecha de hoy, 9 de marzo. Es una santa de Roma llamada Francisca Romana, Santa Francisca Romana. Romana no era el apellido, sino que se le dice así por ser ella de Roma, de la ciudad de Roma. Es una santa que nació en 1384, procedente de una familia destacada de la ciudad, una familia noble. Poseía muchos bienes materiales. Familia cristiana. Ella ya de pequeña tenía una fuerte inclinación hacia las cosas de Dios, hacia la oración, hacia el ejercicio de la caridad, del apostolado. Quería consagrarse a Dios, pero su padre tenía otro proyecto para ella. En aquella época eso era bastante normal, que los padres un poco decretaran cuál sería el futuro de los hijos. El padre quiso que se casara y así lo hizo. A los 13 años, muy joven, 13 años, contrajo matrimonio con Lorenzo de Ponciani. También este joven, era de una familia noble de la ciudad de Roma. Estuvo 40 años en matrimonio con este hombre. Y fueron felices, un matrimonio ejemplar. Tuvieron 3 hijos. 2 hijos de Santa Francisca Romana murieron en una peste que se desató en la ciudad de Roma. Y bueno, se cobró muchas víctimas, entre estas 2 de los hijos de la santa. Con lo cual aparece en la vida de esta mujer la cruz, ¿no? La pérdida o las pérdidas de los afectos. Cruz que ella siempre logró transformar en esperanza, en vida, a partir de la fe, de su fuerte fe cristiana. El marido fue herido en un enfrentamiento político-religioso. En aquella época existía el llamado cisma de Occidente, o uno de los cismas que hubo en Occidente, el cual era conocido por la existencia de falsos papas o de los antipapas. Es decir, estaba el papa verdadero, pero surgían en esos siglos personas que decían que también eran papas. Y tenían estas personas, estos hombres, estos antipapas, tenían siempre el apoyo de algún político importante de la época. Es decir, el apoyo de algún príncipe, el apoyo de algún rey, el apoyo político. Tenían espalda política y económica para, decir esto, ¿no? Que eran los papas auténticos. En realidad eran falsos papas. En medio de esta lucha, de este cisma de Occidente, encontramos a esta santa, Francisca Romana. Es de esa época. Entonces, en un momento, producto de ese cisma, de esa lucha, las tropas del rey de Nápoles, llamado este hombre Ladislao, entraron en Roma
para enfrentar al Papa, para atacar al Papa. Y ahí en ese enfrentamiento fue herido el marido, el esposo de Francisca Romana, y luego murió. También en ese enfrentamiento, o a raíz de ese enfrentamiento, de ese conflicto, el tercero de los hijos, vivo, fue capturado como rehén, el prisionero, digamos, de guerra. Con lo cual vemos en la vida de esta mujer, una vez más, la cruz, el dolor, la pérdida. Además de haber sido una esposa ejemplar y una muy buena madre de familia, ella siempre también se dedicó a la oración y a las obras de caridad. Como tenía mucha plata, digamos, muchos recursos materiales, ¿qué hacía Francisca Romana? Distribuía esos bienes materiales hacia la gente más pobre. Imagínense en esa época, ¿no? Con la peste también ahí, las guerras. Había mucha pobreza en Roma. No era el primer mundo, como diríamos hoy, ¿no? Hoy Europa es el primer mundo, bueno, pero no, en aquella época no. Había pobreza, había miseria. Entonces, Francisca Romana, como tenía recursos, tenía con qué, puso todos sus bienes al servicio de los más pobres, especialmente una vez que ella quedó viuda. Ahí sí ya se dedicó enteramente al ejercicio de la caridad, a la práctica de la misericordia. Es más, fundó una orden religiosa con otras mujeres, la orden de las Oblatas de Santa María, que existen hasta el día de hoy, y cuyo carisma es la oración, contemplación, y al mismo tiempo, con la contemplación también la acción apostólica, especialmente la caridad con los más pobres, los más necesitados. Así fue como entonces Santa Francisca Romana llegó al cielo, se santificó, siendo una buena madre de familia, siendo una excelente esposa, 40 años con su marido, acompañándolo y asistiéndolo hasta el final. Y luego, una vez viuda, consagrada enteramente al Señor en la vida religiosa, haciendo caridad, dando de lo suyo. Nos enseña esta mujer entonces que la santidad es para todos, también para los laicos, también para las madres de familia, también para los padres de familia. La santidad es también para los matrimonios. Esta mujer se santificó en la vida matrimonial. Nos enseña, además, Santa Francisca Romana, la necesidad, la importancia de la oración. Ella fundó justamente una orden dedicada a la oración, a la contemplación, pero también, además, la importancia de la misericordia, hacer actos de misericordia, o uno de los actos de misericordia, que es justamente dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento. Para lo cual ella puso a disposición los propios bienes materiales. O sea, la caridad nos impulsa también a dar de lo nuestro. Es fácil dar o repartir aquello que no me pertenece, aquello que es de otro. Es fácil hacer caridad con bienes ajenos.
Es fácil hacer limosna o regalar cosas con bienes materiales que no son propios. Eso lo hace cualquiera y eso no es caridad. Lo difícil es dar de lo propio. Si Dios me ha bendecido con bienes materiales, muchos o pocos, no importa la cantidad, pero si Dios me ha bendecido con bienes, es para usarlos bien, no malgastarlos. ¿Y qué sería usarlos bien? Bueno, ponerlos al servicio, para la gloria de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de los más pobres. Eso es usar de manera inteligente de aquellos recursos materiales o espirituales también, con los cuales Dios nos ha bendecido. Bueno, esto lo tenía muy claro Santa Francisca Romana, por eso puso todos sus bienes, todos sus dones materiales, económicos y también espirituales, y sobre todo espirituales, al servicio del prójimo, al servicio de quien más necesitaba en su época. Que podamos también imitar esta caridad de la santa, la cual, cuenta la historia, cuando murió, fue honrada por toda la ciudad de Roma. Toda la ciudad quería mucho a esta mujer. Esta mujer logró meterse en el corazón de la ciudad, de sus habitantes, y es querida y honrada con mucha devoción en Roma hasta la época actual. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Francisca Romana, ruega por nosotros.